el protocolo de soporte clínico integrado Vamos a presentar algunos avances para este año 2024 con nuevos conceptos y propuestas que estamos haciendo modificando en la gestión de los protocolos clínicos. Ya fue aprobado la guía metodológica para elaboración y estandarización de los protocolos clínicos por el señor director general y es un documento oficial de la institución. Y está en proceso, en trámite, la estructura organizativa del Departamento Nacional de Estandarización de Protocolos Clínicos. Estamos trabajando con los servicios de urgencia la gestión clínica del tromboembolismo pulmonar de alto riesgo en los niveles de complejidad de los hospitales y los servicios de urgencias, con las indicaciones de medicamentos fibrinolíticos existentes en la institución. Estamos haciendo recomendaciones de egresos hospitalarios relacionados a la patología y al protocolo de soporte clínico. O sea, una extensión del protocolo o algunas recomendaciones de egresos pueden estar en el protocolo, pero la mayoría no pueden estar en el protocolo y deben darlo en el hospital. Promoveremos este proceso de egreso planificado con recomendaciones de egreso según la patología. Estamos haciendo una propuesta del nuevo cintillo de protocolos clínicos que incluye las circunstancias que rodean el escenario clínico, la ética y el profesionalismo, porque no solo es la medicina basada en la evidencia. Caminamos hacia una propuesta de un protocolo clínico integrado, inclusión de los vínculos a los medicamentos, a los laboratorios, a los estudios de imágenes, a los medicamentos, a los videos de casos clínicos y algunas recomendaciones de egreso hospitalarios que podamos hacer. Estamos proponiendo una propuesta abierta a la reestructuración de la visita médica en los hospitales con mayor apoyo tecnológico, con toda la dificultad que tengan, pero con mayor apoyo tecnológico para basarse más en la medicina basada en la evidencia, el uso de los scores y las aplicaciones, que es un camino hacia el apoyo con la inteligencia artificial. El protocolo es un vínculo al proceso diagnóstico y al análisis bayesiano. O sea, para poder aplicar un protocolo en una forma correcta y oportuna, es necesario hacer un proceso diagnóstico correcto, un diagnóstico diferencial y un diagnóstico de trabajo usando el razonamiento diagnóstico, que están ligados entonces a la aplicación del protocolo clínico. Estamos relacionando y trabajando comunadamente con los protocolos de atención primaria con los protocolos hospitalarios. La enfermedad es un continuo desde la atención primaria, desde el inicio de las enfermedades o antes de las enfermedades, hasta la alta complejidad como los trasplantes, etc. Entonces hay una correlación entre la atención primaria y un vínculo. Precisamente se trata de un vínculo entre los niveles de atención primaria, segundo, tercer nivel, inclusive con el cuarto nivel de atención. Ya iniciamos y estamos ya en la página web de los protocolos, contienen trípticos de patologías o de enfermedades para pacientes y familiares. Es una educación a pacientes, una extensión del protocolo, pues no solamente es el protocolo, sino también darle recomendaciones de egreso y en este caso en manejo ambulatorio, darle un tríptico para que apoyen al familiar o a los pacientes y a los familiares en su educación y su comprensión, porque los cuidados de salud es una responsabilidad compartida, entonces el paciente y el familiar deben cuidarse de igual forma como lo debe cuidar el sistema sanitario. La presentación de un nuevo sticker de los protocolos clínicos, entonces ya tendríamos 5 códigos QR con vínculos a los protocolos, a los medicamentos, a los estudios de imágenes de laboratorio y a los videos. Ya iniciamos la nueva estrategia para divulgar los protocolos, que aparte de la divulgación en la página y la comunicación a los hospitales y policlínicas permanentes, está en la introducción de la presentación de casos clínicos reales de las policlínicas y de los hospitales
con la utilización del protocolo o los protocolos correspondientes. Entonces, esa presentación en las sesiones de docencia de la policlínica y en los hospitales ya lo estamos haciendo. Acá lo mismo, la presentación en los casos clínicos hospitalarios y la presentación con los residentes. En este caso lo estamos haciendo con el Servicio de Medicina Interna, con los residentes y funcionarios del Servicio de Medicina Interna. Y ya estamos para presentar con el Hospital Manuel Amador Guerrero. En agosto iniciamos entonces la presentación, ya iniciamos la presentación de las policlínicas PPR, Presidente Remón en Panamá, y en agosto vamos a presentar un caso clínico con el equipo de la Policlínica de Santiago de Veraguas. La presentación de estadísticas de ingresos a la página de protocolos y el canal para que vean la cantidad de funcionarios, de médicos que están entrando a la página y están viendo diversos aspectos de la página de los protocolos. Y la conformación de un equipo de trabajo, de los equipos de trabajo que lo estamos haciendo mediante chat. Tenemos un chat con los cardiólogos de todos los hospitales de la caja que le hemos enviado algunos protocolos. Yo sé que están ocupados, están en el trabajo del día a día y tienen otras responsabilidades, pero le hemos pedido que revisen algunos protocolos porque son protocolos institucionales, no son protocolos necesariamente de un servicio. El equipo de sepsis, cuando se trabajaron los protocolos de sepsis, que hay diversos, en diferentes niveles, diferentes especialidades, sepsis, se ha hecho a través de un grupo de WhatsApp, y se trabajó muy bien y ya lo hemos terminado. Y el equipo de tromboembolismo pulmonar de alto riesgo también se manejó con un equipo de WhatsApp, así como el de la hemorragia intracerebral espontánea, que fue también un equipo con WhatsApp, y el equipo de mordedura de ofidios también, que se ha... Entonces estamos yendo de la medicina basada en la evidencia, de los estudios, hacia las guías clínicas, hacia nuestro protocolo, y la estamos extendiendo hacia la educación del paciente para participar más al paciente y los familiares con los trípticos de algunas patologías de atención primaria que vamos a hacer inicialmente, obviamente, en atención primaria, y también de los egresos, del egreso hospitalario, como vamos a ver más tarde. Aquí tenemos el protocolo de anemia perniciosa. Recientemente hemos presentado un caso de anemia perniciosa de la Policlínica Presidente Ramón, lo presentamos hacia el equipo de la Policlínica, se presentó en la Policlínica y se presentó también en el hospital porque estuvo hospitalizado, ¿no? Entonces aquí para hacer énfasis en estos dos aspectos. En el aspecto de la educación ambulatoria, el tríptico de educación al paciente que ya se hizo, tenemos un tríptico que lo vamos a ver ahora más tarde, y las recomendaciones del egreso hospital. Aquí logramos poner algunas recomendaciones del egreso hospital dentro del protocolo. En estas, cuando el paciente sale, entonces se le dan algunas recomendaciones puntuales que son muy importantes para el seguimiento de este paciente. Y aquí tenemos entonces lo que pretendemos es hacer un aporte al proceso de egreso planificado y seguro. Porque estas patologías, por ejemplo, la que estamos mencionando, la anemia megaloblástica, fue un caso que tenía una gastritis atrófica con metaplasia intestinal. Y tenía algunos signos de alerta, según el patólogo, que entonces este paciente tiene que ser con recomendaciones muy precisas para que siga seguimiento con el gastroenterólogo cuando él considere como experto necesario hacer la endoscopía para detectar cáncer temprano, en algunos casos, obviamente, que tengan alto riesgo, ¿no? Alto riesgo. Y aquí hay algunas recomendaciones importantes que este paciente con anemia megaloblástica, el uso prolongado de metformina, omeprazole, colchicina y algunos otros medicamentos, esencialmente estos, pueden bajar los niveles de vitamina B12. Entonces hay que tener cuidado y hay que advertir esto y hay que tenerlo en cuenta. Entonces, y hasta aquí entonces esto está asociado en algunos casos, no en todos, en algunos casos, cuando hay gastritis atrófica con metaplasia intestinal importante, según el patólogo nos dirá si esto es de alto riesgo o no es de alto riesgo, para darle seguimiento con el médico tratante y cuando es necesario con el gastroenterólogo. Aquí tenemos el tríptico que se hace para los pacientes y los familiares. Este es un documento
sencillo que ellos pueden leer, con unos términos sencillos que pueden leer para que tengan alguna orientación y no se estén buscando necesariamente en internet, que hay mucha información y mucho más información, pero también pueden confundir al paciente, ¿no? Entonces, para eso queremos hacer los trípticos sencillos. Lo hemos mandado a la Dirección Ejecutiva de Comunicación para ver si es posible que en algunos trípticos estos reducidos o sintetizados a través de infografías se pueda presentar en las pantallas de las policlínicas, no este documento, sino sintetizado con un lenguaje que los comunicadores sociales saben cómo llegarle a la población en algunos casos. En las policlínicas, entonces, es fundamental. En la policlínica ya comenzamos con la Policlínica Presidente Remón y el siguiente policlínica sería la Policlínica de Santiago, ¿no? Vamos a presentar un caso clínico con un enfoque que estamos introduciendo, no solamente el protocolo clínico, sino la comprensión del proceso diagnóstico, el proceso diagnóstico con un análisis bayesiano matemático, la clinimetría de los signos y síntomas. El médico de atención primaria y el médico general es el que más debe dominar esto, porque estos signos y síntomas, como los estudios de laboratorio y los estudios de imágenes, tienen características operacionales como la sensibilidad, especificidad, el coeficiente de probabilidad de verosimilitud, y es importante que lo vayan asumiendo, viendo que esto es un aspecto que no es nuevo, pero que sí entra dentro de los cuidados, el proceso diagnóstico que se está haciendo. Y luego el protocolo como una herramienta de alta utilidad. Estos protocolos clínicos resumidos de la medicina basada en la evidencia, de las guías, esencialmente de las guías clínicas, obviamente tienen una efectividad clínica, porque ponen la medicina basada en la evidencia en la práctica, en la cabecera del paciente o en el consultorio, y está resumido. Participa en la gestión de riesgo, considera los factores de riesgo, las alertas y banderas rojas que están inmersas en la mayoría de los protocolos donde hay alertas o banderas rojas. Se le pone para que el médico pueda recordarlo, porque hay mucha información que el médico no necesariamente puede dominar todo. La efectividad en la comunicación. Bueno, estos protocolos contribuyen a la comunicación entre los médicos generales con los médicos familiares, con los médicos especialistas, lo discuten en conjunto en las policlínicas y esto contribuye a una mejor comunicación y una mejor relación entre los médicos que están en una unidad ejecutora. La efectividad de los recursos, eso permite entonces el uso racional de los recursos con una utilidad basada en la evidencia científica para hacer uso racional del recurso. La efectividad estratégica, porque ya como lo estamos viendo, es un pivote entre la interrelación entre los niveles de atención, que era uno de los aspectos importantes del plan estratégico de esta administración. La efectividad del aprendizaje y la práctica clínica. Bueno, esto nos sirve también como un material para el aprendizaje continuo y para el desarrollo profesional, porque es la síntesis de la medicina basada en la evidencia. Esto debe servirle tanto al experto como al médico general, al médico familiar y a todos los médicos y de todas las especialidades. La seguridad y la experiencia del paciente. Entonces es importante porque estos protocolos van en función de la seguridad del paciente, porque este protocolo no sustituye el juicio clínico y permite el uso de la tecnología, de las aplicaciones, de los vínculos electrónicos, los códigos QR que estamos haciendo, la parte de innovación informática en el proceso de atención. Es importante. El protocolo clínico se va a aplicar en dos aspectos muy dimensionales, muy claves aquí en los cuidados de salud, que es el hombre y las circunstancias de José Ortega y Gasset. La realidad personal, o sea, las creencias, las observaciones, las actitudes, la dinámica interpersonal, las emociones, nivel de energía, las discapacidades, la persona que va a aplicar. Este es el equipo de salud, el médico, el equipo de salud. Entonces es un ser humano que tiene perspectivas integrales. Entonces esto hay que tenerlo en consideración. Pero también obviamente la realidad externa, que es la realidad sociopolítica, el ambiente externo, cultural, la incertidumbre, la complejidad de la medicina, las dificultades, la presión social, la desinformación de las redes sociales y de la información científica, entre comillas, las redes sociales que son tan buenas pero tan peligrosas, el burnout por la deficiencia en los sistemas, el conflicto de intereses, la corrupción, el bullying, la politización,
los determinantes de salud no favorables. Todos estos aspectos hay que considerarlos porque estamos aplicando un protocolo no en una forma ideal, lo estamos aplicando en una realidad. Entonces, estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Quizás no podemos hacer nada, pero lo que tenemos que hacer es mejorar prácticamente. No podemos mejorar la condición humana, pero podemos mejorar las condiciones en las cuales esos humanos trabajan. Por eso es el aporte del protocolo proceso integral sistémico. Esta es una propuesta, mandamos a pedir al visto bueno la autorización de DENSI para que este sticker, esto es un sticker, una pegatina que nosotros hemos entregado a todos los hospitales, pero este es un nuevo, ¿no? Donde contiene un código QR donde usted puede entrar al formulario oficial de farmacoterapéutico. Contiene un código QR donde usted puede entrar al canal de videos de los protocolos clínicos y ver todos los videos y los casos clínicos que hemos presentado asociados a nuestros protocolos, obviamente, y algunos otros videos relacionados con la gestión y la implementación y la confección de los protocolos clínicos. El siguiente código QR es de los protocolos, entonces entra a la página de los protocolos clínicos y ve los protocolos existentes, que son más de 400 protocolos. También está el protocolo nuevo, el código nuevo del portal nuevo de la página de imágenes, que antes era CareStream, ahora es ViewMotion. Entonces, para ver las imágenes de radiografía. Esto es muy importante porque el paciente entra al hospital o está en una policlínica, el paciente se le hacen muchos estudios innecesarios, se repiten muchos estudios, el paciente entra al hospital y tiene en sus antecedentes que se depositan en este excelente portal, se depositan los estudios y los informes. Entonces el médico debe tratar de buscar el tiempo para ver ingresar a este sitio, para ver los estudios que tiene este paciente, para perfeccionar un poco el diagnóstico y para evitar hacer exámenes innecesarios. Porque se le piden muchas tomografías innecesarias al paciente que ya se han hecho, pero el médico no tiene por qué saberlo porque no lo tiene a su mano, el radiólogo tampoco. Esto está en el sitio web, para esto es este sitio que es un excelente aporte de la institución hacia todo el equipo de salud. Y esencialmente el equipo de radiología, ¿no? Entonces esto es un portal muy, muy, muy importante. Y lo mismo con los estudios de laboratorio, el Modulab nuevo, entonces con el nuevo sitio, y entonces con los estudios de laboratorio, usted entra a los estudios de laboratorio y ve los estudios que se le han hecho a su paciente, o si está en el hospital, está viendo sobre la marcha para no repetir los exámenes, porque si usted no ve los últimos exámenes o no los tiene a la mano, lo que tiende a la tendencia es hacer nuevos estudios rápidamente. Y ahí duplicamos muchos exámenes innecesarios a un costo y a un riesgo, ¿verdad? Entonces esta es la pegatina o el sticker que estamos haciendo nuevo para presentarlo a todas las unidades ejecutoras. Finalmente, entonces, nuestro protocolo apoya el sistema de soporte clínico, de la reflexión a la acción, y obviamente los aspectos importantes y legales de la medicina que hay que tener en cuenta. Entonces tenemos que aplicar los protocolos, pero en este sentido, el protocolo de soporte clínico no es de forzoso cumplimiento por cuanto no sustituye al juicio clínico, ni a los valores, preferencias y circunstancias que rodean el escenario donde se desarrolla la atención clínica. Entonces uno tiene que ver la realidad, en qué contexto uno está haciendo el cuidado de salud. Entonces no es una receta de cocina, hay que tenerlo muy, muy claro. Este protocolo no es una norma, no es una ley, no es una receta de cocina que hay que aplicar a todos por igual. Hay que individualizar el paciente y muchas veces el protocolo no se puede aplicar en toda su dimensión, aunque esté basado en la evidencia científica, porque las circunstancias del paciente no lo permiten. Aplicado con ética y profesionalismo, contribuye a la seguridad del paciente como a la confianza y confiabilidad del equipo de salud. Entonces, por eso creemos que nuestros protocolos son un motor, un pivote, un eslabón en los cuidados de salud y entrelazando los niveles de atención. Muchas gracias.